Buenas tardes, mi nombre es Camila Águila, junto a mi compañera Magdalena Paredes, alumnas de Trabajo Social 2018 de la Universidad Aconcagua, sede Ancud. Vamos a exponer hoy acerca de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y Adolescente. Vamos a ver cómo se forma esta convención. Además, vamos a ver los derechos del niño que están hoy constituidos. Para comenzar, contar que esta convención fue adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor a contar del 2 de septiembre de 1990. Esta convención, cierto, constituye más que nada el reconocimiento internacional de la niñez. Un sector de la humanidad, cierto, que hasta que se llevara a cabo esta convención se trataba como objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscaba esta convención? Proteger, velar por los intereses superiores del niño, ya que no estaba especificado o reglamentado, por lo tanto se requirió que este proceso se llevara a cabo. Esta convención plantea además que hay grupos, ciertos humanos que tienen necesidades particulares, por ende requieren de una protección diferenciada. Eso pasa con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es lo que quiere abarcar precisamente esa población que es de más riesgo de desprotección, ya que antes que se generara dicha convención, los niños eran sometidos a trabajo, ¿cierto? Eh, lo trataban, no tenían los beneficios o no se les trataba como hoy en día se está haciendo. Había mucho abuso infantil, trabajo, explotación infantil. Por lo tanto, esta convención viene precisamente a, a hacer o a proteger a que esto no siga ocurriendo. ¿Ya? Al ser este un acuerdo entre diferentes estados, la convención de igual forma es parte de la internalización de los derechos humanos. Buenas tardes, profesora Karen. Como bien expuso mi compañera Camila Águila, yo les voy a exponer de cuáles son los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Uno de sus derechos es la identidad y la familia. Eso quiere decir que cada niño que nace en el mundo tiene derecho a tener un nombre y un apellido y su cédula de identidad con su número de serie del documento. Y tiene derecho a una familia. ¿Por qué? Porque el niño nace de la mujer, entonces solo hecho su mamá es su primera familia que el niño tiene. A expresarse libremente y el acceso a la información. Todo niño tiene derecho a expresarse libremente su opinión. En algunos casos no son respetadas, en la mayoría de los casos los niños son vulnerados porque no son aceptados para que ellos se puedan expresar libremente. Todavía existe mucha discriminación sobre el tema. A la protección contra el abuso y la discriminación. Todo niño que es nacido en el mundo no debería ser abusado porque los protege, pero la ley es tan vacía en ese punto que los niños son discriminados porque son abusados sexualmente, psicológicamente. Eso no debería ocurrir, pero está ocurriendo muy, muy a menudo
y eso es una gran vulneración porque no se están respetando los derechos del niño. A la educación. Cada niño tiene derecho a educarse, a ir a un colegio, a aprender a leer, a escribir. Es lamentable que lo que yo le estoy exponiendo no se está viendo hoy en día en la sociedad. Muchos niños no pueden acudir al colegio y tienen que salir a trabajar a muy temprana edad. Como les digo, es muy lamentable que ocurra eso con los niños, que son el ser más importante, a una vida segura y sana. Los niños, ellos deberían sentirse protegidos, pero en muchos casos no tienen esa seguridad, entonces ahí nuevamente se vulneran sus derechos. Y a la atención especial en caso de alguna emergencia. Esto quiere decir que el niño tiene que ser, por ejemplo, si llega al servicio de urgencia, su atención tiene que ser primordial. Esos son aquí les quise explicar algo de los derechos de los niños y adolescentes. Quiero concluir en decir que se debería y debería ser un gran derecho cumplirle esas cosas a los niños. Como les dije, no se cumple, y eso quiere decir que los niños están siendo muy vulnerados y no debería ocurrir. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que apoyar, empoderar, ya sea a la niña, al niño, para que ellos se crezcan en un lugar seguro. Nosotros tenemos que enfocarnos 100% en ello, y nosotros podemos ser un gran agente en las políticas públicas para los niños, pero hasta el momento no hemos sido considerados. Bueno, esto sería nuestra exposición que tuvimos con Camila. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, profesora Karen. Como bien expuso mi compañera Camila Águila, yo les voy a exponer de cuáles son los derechos de las niñas y niños y adolescentes. Uno de sus derechos es la identidad y la familia. Eso quiere decir que cada niño que nace en el mundo tiene derecho a tener un nombre y un apellido y su cédula de identidad con su número de serie del documento. Y tiene derecho a una familia. ¿Por qué? Porque el niño nace de la mujer, entonces solo su mamá es su primera familia que el niño tiene. A expresarse libremente y el acceso a la información. Todo niño tiene derecho a expresarse libremente su opinión. En algunos casos no son respetadas, en la mayoría de los casos los niños son vulnerados porque no son aceptados para que ellos se puedan expresar libremente. Todavía existe mucha discriminación sobre el tema. A la protección contra el abuso y la discriminación. Todo niño que es nacido en el mundo no debería ser abusado porque los protege, pero la ley es tan vacía en ese punto que los niños son discriminados porque son abusados sexualmente, psicológicamente. Eso no debería ocurrir, pero está ocurriendo muy a menudo, y eso es una gran vulneración porque no se están respetando los derechos del niño. A la educación. Cada niño tiene derecho a educarse, a ir a un colegio, a aprender a leer, a escribir. Es lamentable que lo que yo le estoy exponiendo no se está viendo hoy en día en la sociedad. Muchos niños no pueden acudir al colegio y tienen que salir a trabajar a muy temprana edad. Como les digo, es muy lamentable que ocurra eso con los niños, que son el ser más importante, a una vida segura y sana. Los niños, ellos deberían sentirse protegidos, pero en muchos casos
no tienen esa seguridad, entonces ahí nuevamente se vulneran sus derechos. Y a la atención especial en caso de alguna emergencia. Esto quiere decir que el niño tiene que ser, por ejemplo, si llega al servicio de urgencia, su atención tiene que ser primordial. Esos son aquí les quise explicar algo de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Quiero concluir en decir que se debería y debería ser un gran derecho cumplirle esas cosas a los niños. Como les dije, no se cumple, y eso quiere decir que los niños están siendo muy vulnerados y no debería ocurrir. Nosotros como trabajadores sociales tenemos que apoyar, empoderar, ya sea a la niña, al niño, para que ellos se crezcan en un lugar seguro. Nosotros tenemos que enfocarnos 100% en ello, y nosotros podemos ser un gran agente en las políticas públicas para los niños, pero hasta el momento no hemos sido considerados. Bueno, esto sería nuestra exposición que tuvimos con Camila. Muchas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, mi nombre es Camila Águila, junto a mi compañera Magdalena Paredes, alumnas de Trabajo Social 2018 de la Universidad Aconcagua, sede Ancud. Vamos a exponer hoy acerca de la Convención Internacional de los Derechos del Niño, la Niña y Adolescente. Vamos a ver cómo se forma esta convención. Además, vamos a ver los derechos del niño que están hoy constituidos. Para comenzar, contar que esta convención fue adoptada y abierta a la firma por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 20 de noviembre de 1989 y entró en vigor a contar del 2 de septiembre de 1990. Esta convención, cierto, constituye más que nada el reconocimiento internacional de la niñez. Un sector de la humanidad, cierto, que hasta que se llevara a cabo esta convención se trataba como objeto. ¿Ya? Entonces, ¿qué buscaba esta convención? Proteger, velar por los intereses superiores del niño, ya que no estaba especificado o reglamentado, por lo tanto, se requirió que este proceso se llevara a cabo. Esta convención plantea además que hay grupos, ciertos humanos que tienen necesidades particulares, por ende requieren de una protección diferenciada. Eso pasa con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que es lo que quiere abarcar precisamente esa población que es de más riesgo de desprotección, ya que antes que se generara dicha convención, los niños eran sometidos a trabajo, ¿cierto? Lo trataban, no tenían los beneficios o no se les trataba como hoy en día se está haciendo. Había mucho abuso infantil, trabajo, explotación infantil. Por lo tanto, esta convención viene precisamente a hacer o a proteger a que esto no siga ocurriendo, ¿ya? Al ser un acuerdo entre diferentes estados, la convención de igual forma es parte de la internalización de los derechos humanos.